Nuestro caso es sobre Iván el Terrible, Jom Demjanjuk, el cual había sido acusado de crímenes de guerra, de haber cometido atrocidades horribles en el campo de exterminio de Teblicán. El abogado de John acude a la doctora Loftus para que lo ayude con el caso, ya que él piensa con seguridad que él es inocente, que él no es esa persona. Este caso se basa únicamente en recuerdos de 5 testigos sobrevivientes de dichas atrocidades de hace más de 35 años. El abogado le explica con detalle toda la información que tiene el caso. La doctora Loftus pasa días revisando el caso, pero al final no lo acepta, puesto que al aceptarlo ella estaría traicionándose a sí misma y a su familia, ya que es judía, y estaría traicionando a todos los judíos que vivieron ese holocausto tan atroz, por culpa de Iván el Terrible, es decir, John. Al final, con las pruebas y los testigos sobrevivientes, es acusado culpable por los crímenes de guerra contra el pueblo judío y el 25 de abril de 1988 fue sentenciado a muerte. Para los que quieran, hay un documental en Netflix, por si lo quieren ver, se llama El Diablo de Alá. Las falsas memorias, en cuanto al referente teórico, encontramos que también son conocidas como falsos recuerdos. Estas son reportes memorísticos que difieren parcial o totalmente de la realidad que fue experimentada. En algunas ocasiones, las falsas memorias se representan como pequeñas desviaciones de forma. Un ejemplo es afirmar que un ratero usaba cachucha al momento de asaltar una tienda, cuando en realidad usaba sombrero. Pero en otras son verdaderas modificaciones de significado de los hechos vividos. Un ejemplo es reportar un abuso sexual que nunca tuvo lugar. En general, 2 tipos de falsas memorias se pueden reconocer en niños y adultos: las falsas memorias implantadas y las falsas memorias espontáneas. La diferencia entre ellas se establece esencialmente por el recurso que les da origen, mientras que las falsas memorias implantadas son reportes memorísticos creados por la influencia de información externa, es decir, algún comentario erróneo de un tercero. Las falsas memorias espontáneas son reportes memorísticos alterados por aspectos internos propios del funcionamiento de la memoria, es decir, alguna inferencia. En cuanto a las falsas memorias, en el referente a lo empírico, encontramos un estudio que era sobre las falsas memorias en el recuerdo y reconocimiento de palabras. En esta investigación se estudian las falsas memorias en el recuerdo y reconocimiento de lista de palabras fuertemente asociadas a una palabra crítica no presentada. Este experimento participaron 52 estudiantes del curso de psicología de la Universidad de Vasco, en el cual eran 39 mujeres y 12 varones con una edad aproximada de 21 años. Solo la mitad de los sujetos hicieron recuerdo tras la presentación de cada lista, pero todos ellos respondieron posteriormente a una prueba de reconocimiento que incluía palabras presentadas, críticas y distractoras. Los sujetos recordaron las palabras críticas no presentadas en el 38% de los casos, las reconocieron en más del 70% de las ocasiones y atribuyeron el origen de su respuesta a la presencia de las palabras críticas en las listas. Casi todas las palabras críticas producidas en el recuerdo previo fueron posteriormente reconocidas, mientras que las no producidas solo se reconocieron en la mitad de las ocasiones. Esto da a comprender la naturaleza y formación de las falsas memorias, puede ser clave para entender las operaciones normales del sistema de la memoria humana. Además, aunque parece evidente, las implicaciones para situaciones de la vida real, como la memoria de los testigos presenciales, la recuperación de falsos recuerdos de abusos en la infancia o la sugestión en las declaraciones de los niños. Según González, citado en una investigación realizada por Cadena Maecha y Sánchez Julio, la sugestión es definida como la influencia que algo o alguien provoca sobre la manera de pensar o de actuar de una persona, lo cual anula su voluntad y la lleva a obrar de una forma determinada. Además, el primer autor habla de la influencia de este factor psicosocial en la credibilidad de un testimonio. Por lo tanto, los autores, quienes citaron a González, afirman que es allí donde la psicología forense tiene un papel trascendental, el cual exige una gran responsabilidad por parte de los profesionales en esta área, ya que demanda que los psicólogos jurídicos realicen una evaluación objetiva y cuidadosa. En una investigación realizada por Luis Miguel Querejeta en 1999,
Menciona que la sugestionabilidad también aparece ligada a la edad, de manera que los niños de 3 años lo son significativamente más que los mayores o que los adultos. Algunas hipótesis señalan que la sugestionabilidad aparece frente al adulto, pero desaparece cuando quienes plantean las preguntas sesgadas es un niño. Se ha denominado factor de prestigio. En general, como lo señalan Dijes y Alonso, la resistencia a la sugestión es mayor cuando más recuerda el niño, cuanto más generales y menos sugerentes sean las preguntas y cuanto más interesantes le resulten las acciones y los objetos por los que se le pregunta. En este punto adquiere especial importancia, como es fácil deducir, la capacitación del profesional que interviene. Por lo tanto, en la técnica de interrogatorio, los resultados son significativamente mejores cuando se utiliza el recuerdo libre, frente a la entrevista estructurada, es decir, cuando se deja al niño que cuente libremente lo que observó en lugar de hacerle preguntas específicas. Gracias a una investigación realizada por Acero, Niño, Gutiérrez de Piñeres y Oyuela, se define que la pregunta sugestiva es aquella en cuya formulación se provee información que el testigo y/o la víctima no han reportado en una entrevista, sesgando u orientando el recuerdo del entrevistado. Además, García agrega que las preguntas sugestivas son aquellas que, en su estructura, brindan la información de manera anticipada al testigo, para que éste, a través de su respuesta, únicamente proceda con ratificar esta información, ya sea aceptando o negando. De esta forma se podría ratificar que la entrevista en donde se realizaron preguntas sugestivas no tendrían validez dentro de un proceso jurídico. En su investigación, las preguntas sugestivas en el interrogatorio y el interrogatorio, realizada en 2019, Carmelo García analiza la temática de preguntas sugestivas realizadas a los testigos y peritos en el desarrollo del juicio oral dentro de un proceso penal. En dicho estudio, analizando en total 36 juicios diferentes, afirma que el que realiza las interrogantes agrega a la pregunta, ya sea directa o implícitamente, una información para que el testigo o perito pueda acogerse a su respuesta, alterando así el proceso en general. Memoria y aprendizaje. Los postulados teóricos desarrollados a lo largo de la historia de la psicología en relación de la percepción y la memoria. La percepción utiliza los recuerdos de la memoria a largo plazo para interpretar las nuevas sensaciones que llegan hasta nuestra mente. Según su contenido, de los 6 tipos de memoria, los 4 primeros mantienen un orden entre sí, donde hay un punto de encuentro en la separación de estos procesos, en fases y por supuesto el contexto psicojurídico. Lo empírico, memoria y aprendizaje. La investigación documental acerca de la aplicación del método científico al entendimiento de la memoria humana, así como revisar hallazgos productos de métodos que se encuentran dispersos acerca del funcionamiento normal de la memoria humana. El estudio científico de la memoria nunca ha sido fácil, ya que es un proceso psicológico y muy lábil y sujeto a múltiples influencias, especialmente de otros procesos psicológicos tales como la imaginación, la atención, la percepción, el aprendizaje, entre otros. Una de las variables que impide evaluar los procesos de memoria en forma más genuina es el aprendizaje previo. Cuando a una persona se le presenta una lista de palabras para memorizarlas, uno nunca tiene la certeza si las palabras tienen algún significado emocional positivo o son frecuentes para ella por razones profesionales. Que aunque el testimonio de un testigo presencial de un hecho puede ser muy persuasivo frente a un juez o un jurado, 30 años de estudio en ciencias sociales han probado que la identificación que hace un testigo es a menudo poco fiable. Los estudios muestran que la mente humana no es como una videograbadora. Nosotros no grabamos los eventos tan precisos como los vemos ni los recordamos, como un cassette de cinta que se ha rebobinado. En el año 1907, Hugo Monsterben publicó el libro titulado On the Witness Stand, en el cual cuestionó la fiabilidad de la identificación realizada por testigos oculares
cuando Edwin Borchardt, profesor de Derecho de la Universidad de Yale, estudió 65 casos de condenas erradas para su obra maestra de 1932. Convicting the Innocent, encontró que el error en la identificación realizada por los testigos era causa principal de las condenas erradas. Emociones y memoria. Hace referencia a la capacidad de las personas de fijar recuerdos a partir de las emociones. Múltiples estudios han puesto de manifiesto que las estructuras cerebrales relacionadas con la memoria se encuentran estrechamente asociadas con las regiones que modulan las emociones. Las emociones están íntimamente vinculadas con la memoria y se considera que el contenido emocional de los eventos influye sobre el recuerdo posterior. La información que se adquiere emocionalmente se recuerda de forma diferente que la que se adquiere neutralmente. Ante esta estrecha relación entre emoción y memoria, ha surgido una nueva estructura de memoria, la que se conoce como memoria emocional. Se trata de una capacidad humana muy específica que se caracteriza por desarrollar el recuerdo de eventos mediante el impacto emocional experimentado. Relación memoria-emociones. La memoria emocional implica que los eventos emocionalmente significativos se retienen de modo diferente a los eventos neutros. Los eventos emocionales se recuerdan mejor y con mayor facilidad que los sucesos más triviales. En la revista N Catarsis se realizó una investigación por Jorge Alexander Ríos, Carolina Escudero y Lisette Juliana Bautista. La relación que tiene la memoria con la emoción es un tema que ha generado interés por los estudiosos de la neuropsicología, quienes pretenden avanzar en el conocimiento sobre el tema. Esta investigación pretendió identificar la relación que tiene la memoria y las emociones en adultos mayores con y sin deterioro cognitivo leve. Se seleccionó un grupo de 40 adultos mayores con deterioro cognitivo leve y un segundo grupo de adultos mayores sin deterioro cognitivo ni alteración, diferentes a las del envejecimiento normal y en condición para el grupo clínico. Entre otros, se obtiene como resultado la influencia de emociones como la sorpresa, la rabia y el miedo, como los facilitadores de la evocación de información almacenada en la memoria. Las emociones básicas y su reconocimiento no se ven comprometidas en el envejecimiento y favorecen la recuperación de la información en almacenes de memoria a largo plazo. La memoria autográfica puede considerarse una narración personal, una historia de vida o, en palabras del propio Brunner, una self-making narrativa, una narrativa en la que se reconstruye de una manera más o menos coherente en la vida del individuo, siendo una de las más importantes ya que permite la identificación desde pequeños del yo. El estudio que se presenta intenta replicar los principales hallazgos sobre la relación entre los conceptos culturales del yo y la memoria autográfica. Centrándose en las diferentes culturas, los resultados de este estudio demostraron algunas diferencias culturales en la memoria autográfica con respecto a la edad del recuerdo. Algunos estudiantes recordaban más a temprana edad que otros. Los pensamientos contrafácticos es un tipo de pensamiento que consiste en buscar alternativas a hechos o circunstancias pasadas o presentes, es decir, nos replanteamos lo ocurrido, como lamentarnos que hubiéramos hecho, si lo hubiéramos dicho, si hubiéramos actuado. Es un tipo de simulación que explica la frustración, mostrando así que imaginar y buscar otras alternativas y compararlas con la situación presente puede cambiar de tener experiencias negativas a buscar para aprender en el futuro. Credibilidad del testimonio. La psicología del testigo y del testimonio se encarga de analizar los resultados de las investigaciones de los campos de la psicología experimental y social. Intenta determinar la calidad de los testimonios que prestan los testigos presenciales sobre los delitos, accidentes o sucesos cotidianos.
La memoria humana no es perfecta y presenta muchos errores e inexactitudes que vienen a cobrar una gran importancia debido al gran nivel de credibilidad que en los procesos judiciales se está dando a las declaraciones de los testigos. La psicología del testigo y del testimonio se encarga de analizar los resultados de las investigaciones de los campos de la psicología experimental y social. Intenta determinar la calidad de los testimonios que prestan los testigos presenciales sobre los delitos, accidentes o sucesos cotidianos. Para ello, centra su atención principalmente en la consideración de dos grandes cuestiones: la exactitud de las declaraciones y la credibilidad del testigo y su testimonio. En cuanto a la exactitud del testimonio, debemos tener en cuenta que existen variables que le van a afectar. Variables a estimar sobre las circunstancias en las que se producen los sucesos. Son variables que en principio nadie elige ni puede controlar y vienen determinadas por el azar. Son las siguientes: factores de situación. Estos factores se refieren a las condiciones ambientales y temporales las que se han producido el hecho. Y factores de los testigos. Un testigo es una persona y como tal hay que tener en cuenta una serie de aspectos psicológicos del mismo. Por ejemplo, su personalidad, su estado de salud mental y su moralidad. Cada uno de estos aspectos va a determinar la vivencia experimentada y va a modular la declaración, la opinión sobre los hechos y en general la vivencia que haya experimentado. Validez y credibilidad del testimonio. En la psicología forense experimental, las investigaciones sobre la sugestión realizadas en los últimos 20 años han mostrado que hay testimonios en los cuales la declaración de los testigos, especialmente si son niños, ha sido considerablemente desfigurada en razón de otras informaciones. Incluso los niños llegan al convencimiento de haber vivido un acontecimiento que en verdad no han vivido. En cuanto al rol del psicólogo jurídico, llegamos a la conclusión que debe aportar objetividad y ayudar a los argumentos que se usarán a lo largo del proceso jurídico. Por lo tanto, consideramos pertinente en un inicio estudiar la documentación del caso, accediendo a través del abogado de la parte que ha requerido su intervención, en este caso de la defensa, al mismo, en donde debe extraer del expediente judicial información como antecedentes personales, edad, procedencia, residencia, entre otra información que pueda ser de utilidad de acuerdo a la pregunta judicial y su óptica profesional. Además, necesita revisar y analizar las declaraciones de todos los afectados, otros procedimientos médicos, sociales o psicológicos que se le hayan realizado al procesado anteriormente. En un segundo momento, consideramos apropiado realizar la entrevista pericial con el procesado según la pregunta judicial, en donde se debe tener en cuenta que nuestra actitud ante la persona que tenemos delante es trascendental, además de principios como la neutralidad, evitar etiquetas diagnósticas, centrarnos en las características de la narración, vivencias, motivaciones y actitudes. Como tercer paso, se realizarán entrevistas colaterales a los testigos, familiares del procesado y redes de apoyo cercanas. En cuarto lugar, mediante la técnica de perfil criminológico para determinar e identificar las principales y distintivas características de personalidad del procesado, relaciones sociales en determinados contextos y poniendo dicha información en contraste con evidencias observables con personas quienes hayan cometido delitos por los que el procesado está siendo juzgado. Por último, se considera pertinente realizar una lectura detenida de toda la información recogida de especial relevancia a través de los diferentes métodos de recolección de información. Esta información se refiere a todos los datos de realidad que nos resultan válidos para contestar la pregunta pericial y todos aquellos que son concurrentes con la información que ya poseemos a través del expediente, o bien, al contrario, datos obtenidos contradictorios con la información previa, y con dicha información se realiza el informe pericial.